la historia de la iglesia de Dios. Cuando hablamos de la historia de la iglesia de Dios, hermanos, en veces pienso que se le viene a la idea la historia de esta iglesia de Dios. Pero hablamos de la historia de la institución divina que Cristo estableció. Cristo estableció una iglesia y esta es la historia que estamos repasando. Empezamos en la lección número 1 desde antes de la fundación del mundo. En la lección 1 vimos cómo la iglesia en el desierto, la congregación en el desierto, cómo la iglesia en el desierto cesó. Y luego vamos a entrar a la lección 2, cómo viene Cristo a establecer su iglesia ahora. Vamos a donde dice introducción de Cristo de parte de Juan el Bautista. En la introducción viene que la iglesia fue establecida en el año 28 y la lección pasada les explicaba con el calendario gregoriano cómo la iglesia fue establecida en el año 28. Entonces, si usted tiene preguntas acerca de eso o quiere saber por qué la iglesia fue establecida en el año 28 después de Cristo, Cristo teniendo 31 años de edad, puede ir y ver la transmisión pasada y ahí puede ver la explicación de por qué la iglesia fue establecida en el año 28, que es la introducción de esta lección. Vamos al siguiente párrafo. Juan el Bautista en la profecía. Él fue el precursor de Jesús, el Cristo, quien fue profetizado por Dios a través del profeta Malaquías. Malaquías 3:1 y Malaquías 4:5. Juan el Bautista en la profecía. Él fue el precursor de Jesús, el Cristo, quien fue profetizado por Dios a través del profeta Malaquías. Juan el Bautista estaba profetizado, que un hombre iba a introducir a Cristo. Y vamos a ver los detalles o algunas de las escrituras de cómo la vida de un hombre, en este caso llegó a ser Juan el Bautista, estaba predestinada a la vida de una persona para que esta persona introdujera al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Malaquías 3:1 nos dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Profeta Malaquías es el último profeta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y luego de allí en su Biblia va a encontrar a Mateo. Y sepa que entre la vida de Malaquías, el último profeta, y la aparición de Juan el Bautista pasaron 430 años aproximadamente. Entre las profecías de Malaquías, que es el último libro del profeta Malaquías en el Antiguo Testamento, a la vida de Juan el Bautista, cuando él viene anunciando arrepentidos y convertidos, pasaron aproximadamente 430 años. La segunda profecía: He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces el pueblo de Israel esperaba ¿a quién? A Elías. El profeta Malaquías profetizó: He aquí yo os envío a Elías el profeta. Entonces, las cosas del Señor, hermanos, se necesita la revelación divina, el mutuo entendimiento para entender las cosas divinas de Dios. El Señor les mandó la profecía y tardaron 450 años en venir a cumplirse esa profecía de Juan el Bautista. En este caso, dice la profecía: He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto nos ayuda, hermanos, a entender que Dios ya tiene un plan definido, que Dios no va dando pasos inciertos, que Dios no va a ver cómo se acomoda el mundo para luego Él proporcionarle algún detalle o alguna salida al problema. Dios ya tiene definido el plan, ya está determinado el plan. Estaba que había de venir un hombre el cual presentaría al Hijo de Dios, presentaría a Cristo. Estas profecías acerca de que iba a venir uno que iba a presentar al Cristo, iba a venir uno como Elías, son profecías que nos ayudan a entender que Dios ya tiene todo preparado, que Dios ya tiene el plan hecho, ya lo tiene figurado. Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Vamos a ver por qué decimos y vemos que Elías
Cuando la profecía dice que va a enviar Elías, fue a Juan el Bautista el que envió. Dice Lucas capítulo 1, versículo 15 y versículo 17. Las escrituras están en su libro. Usted puede leer el libro o puede leer la pantalla. Lo que le estoy explicando está allí en su libro rojo. Puede poner atención y hacer preguntas, o puede ir leyendo su libro, que es lo que está aquí, es lo que le estoy explicando. Lucas 1, 15 al 17, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Dios convertirá el Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de Él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. El trabajo de este varón, que es Juan el Bautista, era preparar el camino para el Hijo de Dios. El trabajo de Juan el Bautista era introducir, era preparar, era el pregonar que ya venía el tiempo de la aparición del Hijo de Dios. Y nos da unos detalles que también estaban en las profecías que leímos. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Para cumplir la profecía, para Juan poder ser el que él era el precursor de Cristo, o el que presentaría a Cristo, tenía que haber sido lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es una señal para que nosotros sepamos que Juan el Bautista, para ser reconocido como el precursor de Cristo, él cuando fue criado, formado en el vientre de su madre, allí iba a recibir el Espíritu Santo. Mateo 17, 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? ¿Por qué los escribas, por qué los fariseos, cuando ven a Juan y ven a Cristo, no creen en ellos? Porque ellos dicen, primero tiene que aparecer Elías. Y sin duda alguna Elías apareció. Pero los escribas no lo pudieron entender. ¿Por qué no lo pudieron entender? Les faltaba la revelación divina. Les faltaba el que Dios les dejara saber que Él era Elías. Pero hubo unos o unas que sí supieron que en sus vientres estaban Juan el Bautista y en su vientre estaba también Cristo Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías. Cuando Él les dice ya vino Elías, les está abriendo su mente al entendimiento de las Escrituras. Cuando Él les explica, cuando es Cristo el que les da la información, claro, Elías va a venir primero y a la verdad ya vino, entonces sus mentes entendieron que ya vino. Aunque el pueblo de Israel esperaba, como los escribas, que viniera Juan el Bautista para poder creer que ya venía el Hijo de Dios, a la verdad el Señor Jesús a sus discípulos les abrió el entendimiento, les dio la visión o la revelación que llamamos revelación divina, para poder entender que Elías ya había venido. Dice: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? Refiriéndose a Juan el Bautista. Ahorita vamos a seguir leyendo la Escritura. ¿Por qué el pueblo de Israel no le entendió? No lo conocieron cuando vino. Porque no había una revelación de parte de Dios. Los discípulos lo entendieron porque a ellos Cristo se los reveló. Cristo se los explicó. ¿Por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? O sea, estaban en lo justo, estaban preguntando. ¿Por qué dicen los escribas que venga primero Elías? Y es menester, dice el Señor Jesús, que Elías venga primero. Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Y
Hicieron con Juan el Bautista todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló ¿de quién? De Juan el Bautista. Entendieron las Escrituras. Nos acordamos que Malaquías dijo que iba a venir el mensajero del Señor llamado Elías. Y luego los escribas, el pueblo de Israel, decía, no es el Cristo porque primero debe venir Elías. Y no ha venido Elías. Y el Señor Jesús les dice, a la verdad, primero vendrá Elías y restituirá todas las cosas. Más os digo que ya vino Elías y no lo conocieron. Porque la mente, Dios no da el entendimiento y la gente no lo puede entender. Si no es Dios el que da el entendimiento, no lo podemos entender. Por eso el pueblo de Israel no lo entendió. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Y yo creo que los discípulos eran amigos entre ellos. Algunos eran hermanos. Tan fácil que estaba, ¿por qué estamos preguntando? Tan fácil que estaba que Juan el Bautista era Elías. Pues sí, pero no entendíamos hasta que el Señor Jesús nos explicó, nos entendió, nos abrió el entendimiento que Malaquías hace 400 años profetizó que iba a venir el mensajero del Señor antes de que viniera Cristo, antes de que viniera el Cristo o el Hijo de Dios. Cuando les abrió el entendimiento que era Juan el Bautista, también les abrió el entendimiento de que Él era el Cristo, de que Él era Jesús. Mateo 17:12. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Vino Jesús y no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron a Jesús el pueblo de Israel? Una, porque esperaban a Elías. Y no entendieron que Juan el Bautista era el Elías que había profetizado Malaquías. La Biblia nos dice en Juan 1, 10 y 12, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le conocieron? Porque su mente estaba cerrada. Dios no les había dado el entendimiento. Dios no les había dado el conocimiento, no les había dado la revelación para que pudieran conocer que Él era el Cristo. A lo suyo vino, al pueblo suyo vino, y los suyos no le conocieron. Más a los que le recibieron, a los que sí tuvieron la capacidad de comprender que Él era el Cristo y le recibieron, a ellos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero vamos al por qué no le conocieron a Cristo. Ya les había dicho, les habían preguntado los discípulos, ¿por qué los escribas dicen que primero tiene que venir Elías? Y el Señor Jesús les explicó. Y luego también vemos que el pueblo de Israel no comprendió y no entendió que ya había venido el Cristo, el Hijo de Dios. Si alguien me ayuda en su Biblia, una que creo que la mayoría se lo sabe de memoria, Mateo 16:13. Para entender que Juan el Bautista era el Elías profetizado en el Antiguo Testamento en Malaquías, se necesitaba la revelación de parte de Cristo a sus discípulos. Y lo llamamos la revelación divina de las cosas. Para entender que Juan el Bautista era Elías se necesitaba revelación. Para el pueblo de Israel que no tuvieron la revelación, no pudieron entender que Elías ya había venido. Mateo 16:13, hermano. Viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo. Viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, Preguntó a sus discípulos. le preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿quién dicen los hombres o quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a su persona de él. Y ellos dijeron. Y ellos dijeron, Uno, Juan el Bautista.
Mira, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Quiénes los que no entendían que Juan el Bautista era Elías? ¿Verdad? Juan el Bautista era profetizado que iba a venir con el espíritu de Elías. Otros dicen que eres Elías. Y otros Jeremías. Y otros algunos de los profetas. Eso dicen las gentes. ¿Por qué eso dicen las gentes? Porque no había revelación de quién era Cristo. Y también entendemos que no tenían revelación de quién era Elías, de quién era Juan el Bautista. Sígale, hermano. Y él les dice, vosotros, ¿quién decís que soy? Ahora el Señor Jesús ya no quiere saber qué dicen las gentes. Ahora quiere saber qué dicen los que andan con Él. Sabemos que el Señor Jesús conoce todas las cosas. Iba preparando el camino para darles el entendimiento de quién era Él. Y vosotros, ¿quién decís que yo soy o que soy yo? Y él le respondió, y respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos lo conocían como Jesús, el hijo del carpintero, Jesús, el hijo de José, Jesús, el hijo de María, Jesús de Nazaret. Pero allí Pedro dice estas palabras, tú eres el Cristo. ¿A quién esperaba el pueblo de Israel? Al Cristo. No esperaban a Jesús, esperaban al Cristo, al Mesías. Cuando Pedro declara o da estas palabras, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice eres bienaventurado Simón? Creo, y lo he escuchado, y estoy convencido, de que fue el primero del que recibió una revelación divina de que Él era el Cristo. Por eso le dice, bienaventurado eres Simón, o sea, te llevaste el primer lugar entre la multitud que hay. Creemos que los 12 discípulos recibieron la misma revelación en el mismo momento. Pero Pedro fue el que se les adelantó a hablar. Y dijo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces lo declaró abiertamente. Recibió la revelación de que Él era el Cristo. Sígale, hermano. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Ahí, perdón, un momento. Ahí está una palabra, una frase necesaria que nosotros debemos comprender. Esto no lo entendiste por ser Pedro. Esto no lo entendiste por ser discípulo. Esto no lo entendiste por andar conmigo. Esto no lo entendiste porque los 11 que andan con nosotros, 11 y Pedro 12, te lo dijeron o sacaron a conclusión. Esto vino por revelación divina. Y esa es la frase que necesitamos, hermanos, en nuestra mente para saber que para entender las cosas celestiales necesitamos la revelación divina que va apegada a la palabra de Dios. No la revelación divina que no va apegada a la palabra de Dios, para no irme por otra línea. Necesitamos la revelación divina para entender la palabra de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para saber que Él es el Cristo se necesita la revelación divina. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, o sea, eres hijo de otro humano y por naturaleza humana no te vino el entendimiento. Te vino por la revelación divina. Cuando fuimos salvos, entregamos nuestra vida al Señor, ignorábamos quién era Cristo. Habíamos escuchado quién era Él. Pero cuando vino al corazón y empezó a trabajar en el corazón el Espíritu de Dios, y entendimos que fuimos justificados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, entonces conocimos al Cristo. Pudimos entender quién era el Cristo y podemos saber qué es lo que Cristo hace. Los discípulos entendieron, los 12 entendieron quién era Cristo. Solo Pedro fue el portavoz. Pedro fue el que se adelantó a dar la información que Cristo, que Dios les dio a los 12 en ese momento. Sígale. Mas yo te digo
Mas yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero eso de esta piedra lo voy a explicar más adelante si llego a lo de la iglesia. Ahorita quiero ponerle en su mente la revelación divina. Para poder comprender quién era Juan el Bautista, ¿qué se necesitó? La revelación divina. Para poder saber quién era Cristo, ¿qué se necesitó? La revelación divina. Hermana Marta, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que Elías iba a venir. Ya estaba profetizado, ya estaba escrito, ya estaba dicho que él iba a venir, iba a presentar a Cristo. Y cuando vino, la gente no le entendió, la gente no lo conoció, la gente no lo respetó. Por eso dijo Cristo, hicieron con él como quisieron. Pero él era, y solo lo entendieron ¿quiénes? Los que tuvieron la revelación divina. Vino Cristo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no había una revelación de parte de Dios para que pudieran saber que Él era el Cristo. Y si hubieran sabido que Él era el Cristo, no lo hubieran crucificado. Lo crucificaron, lo mataron porque no entendieron que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, el Mesías. Allí en la página número 20. Le voy a dar una información que tal vez usted ya sabía, pero a lo mejor no sabía. Juan el Bautista y Cristo eran primos. 6 meses mayor Juan el Bautista que Cristo. En México había una tradición antes que el 24 de junio se mojaba la gente, lo agarraban descuidado y lo mojaban. Y le llamaban el día de San Juan. Por la costumbre de que Juan bautizaba, la gente agarraba agua y bautizaba a la gente. Iba por la calle, bañado, y que salía de su casa, descuidado, lo agarraba y lo bañaba, hasta que se está acabando el agua y prohibieron y empezaron a multar a los que lo hacían. Pero era una tradición que a mí me tocó participar de ella. Tanto me tocó mojar a algunos como me tocó que me mojaran. Era una práctica. Y era el 24 de junio por la creencia de que Cristo nació el 24 de diciembre. Entonces se regresaban 6 meses para atrás del 24 de diciembre y contaban que Juan el Bautista nació el 24 de junio. No vamos a entrar en detalles, no sabemos qué día nació Cristo hasta allí. Solo en México existía esa tradición. Porque Juan el Bautista sí era mayor 6 meses que Cristo. Juan y Jesús eran primos. Segundo, y sus madres eran primas hermanas. Cuando el ángel vino a María, le anunció, y he aquí Elizabeth, tu parienta también, ella ha concebido hijo en su vejez. Lucas 1:36. Juan era 6 meses mayor que Jesús. Lucas 1:26 al 36. Se desconoce si ellos habían tenido un encuentro anteriormente mientras crecían hacia la etapa adulta. De cualquier manera es evidente que Juan no sabía que Jesús era el Mesías prometido, como veremos. Juan el Bautista no sabía que Jesús era el Mesías, pero Jesús sí sabía quién era Juan el Bautista. Jesús, por ser el Hijo de Dios. Juan el Bautista, él sabía lo que venía, él sabía a lo que él venía, pero se le dio una información para que tú sepas quién es el Cristo. Tú vas a ser el precursor. Su mamá lo enseñó. El ángel le dijo a Elizabeth, su mamá, para qué iban a ser Juan el Bautista. Y vamos a ver estas escrituras. Lucas 1:15. ¿Cuál era la señal para identificar a Juan? ¿Cuál era la señal para identificar a Juan? Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre.
Dice Lucas 1:39 al 44. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí que como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Disculpe que me regresé un poquito, pero tenía que regresarme ese poquito. Juan el Bautista, la profecía decía que iba a ser lleno aún desde el seno, aún desde el vientre de su mamá. Cuando María vino a saludar a Elizabeth para decirle que también ella tenía un bebé en su vientre, para platicarle que un ángel le apareció también a ella como a Elizabeth. Cuando vino y Elizabeth escuchó los saludos de María, fue llena del Espíritu Santo. Y luego ella le dijo a María: cuando escuché tu salutación, cuando escuché tus saludos, el niño se movió dentro de mí, el niño fue lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de Elizabeth. No es una práctica, hermanos, porque el humano es bueno para hacer prácticas. Mi hijo es lleno del Espíritu Santo desde que yo lo tenía en mi vientre. Solo Juan el Bautista estaba profetizado de él, que él iba a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. No es una práctica, no es una doctrina que los bebés reciban el Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Solo era una señal para Elizabeth de que Juan el Bautista, el bebé, cuando estuviera en su seno, él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Tampoco otra mujer va a tener un niño siendo virgen. Solo María, y era una señal para el Hijo de Dios. Solo Cristo nació de la simiente de la mujer. Así estaba la profecía. Para que naciera Juan el Bautista, sí se necesitó el esposo de Elizabeth. Juan el Bautista no nació de una virgen llamada Elizabeth. Ella no era virgen. La señal de Juan el Bautista era que en el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Es importante que conozcamos qué dice el Antiguo Testamento acerca de Juan el Bautista, acerca de Cristo, para poder entender que Cristo solo tiene una iglesia. Ahorita, ojalá el tiempo me dé para llegar hasta la iglesia. Sí. Sí. Aquí está muy interesante este pedacito porque la experiencia que tuvo Elizabeth cuando oyó a María no fue por María, que también por ahí puede darse otra idea. Sí. No fue por su persona de ella, sino porque traía en su vientre al Hijo de Dios y era necesario que se cumpliera la profecía del bebé que traía en el vientre Elizabeth. Porque las cosas se movieron sobre las mamás, pero era para que se cumpliera la escritura en los bebés que traía. Amén. Así es, hermano. María no tenía poder para dar el Espíritu Santo. ¿Ok? Jesús todavía no nacía. Fue de parte de Dios que ellas cumplieron las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Y yo me alegro y me gozo, hermano, de que Dios nos ha dado la revelación divina para poder entender las cosas. El pueblo de Israel siguió ciego tocante a estas cosas. Y hoy hay mucho cristiano que está ciego tocante a las cosas divinas de Dios por falta de la revelación divina. Gracias, hermano. Entonces ellos se conocieron siendo bebés, estando dentro del vientre de su mamá, la una con la otra. Pero ya nacidos, se cree que no se conocían el uno con el otro. Le digo, Cristo siendo el Hijo de Dios, Él sabe todas las cosas. Sabía quién era Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no sabía quién era el Cristo. Déjeme adelantar aquí uno. ¿Cuál era la señal para identificar a Jesús? Hay muchas profecías de Cristo en el Antiguo Testamento, pero solo puedo compartirle una o dos
para saber que por revelación divina Cristo fue no hacer, que por revelación divina los discípulos entendieron que Jesús era el Cristo. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Ahora, que un bebé que tan no nace reciba el Espíritu Santo, eso es, solamente Dios lo puede hacer. Que un niño nazca de una mujer sin conocer varón, solo Dios lo puede hacer. Nadie más podía hacer esta señal, solamente Dios. Muchos podían decir yo soy el Cristo, pero estaba difícil de que naciera de una mujer virgen. Pero Mateo 1:18 al 25 nos dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese la profecía. Todo lo que acontece en el Nuevo Testamento fue profetizado en el Antiguo Testamento. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció. A María, la que era virgen, José no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito. Cuando la Biblia dice hasta, quiere decir que sí la conoció, ¿verdad? No la conoció mientras Jesús estaba en su vientre. Pero cuando ya nació Jesús, entonces sí la conoció José. Por eso dice, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito. Y cuando María conoció a José, que quiere decir como hombre, María dejó de ser virgen. Y está allí porque no vamos a hablar de eso. Pero sepan que María dejó de ser virgen al dar a su hijo a luz, pero también conoció a José como su esposo. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Le dijo la profecía de que Cristo edificaría su iglesia. Segunda de Samuel 7, 12 al 13. Si no está en su libro, escríbanlo. Y cuando tus días fueren cumplidos, le dijo Dios a través de Samuel a David, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él, el que viene de la simiente de David, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Refiriéndose al templo de Salomón, pues fue Salomón, pero el que iba a venir de sus entrañas, de David, de los hijos de David, para edificar la casa a su nombre, era Jesús, era Cristo. ¿Para quién era la casa? Para Dios. Por eso dijo, Él me va a edificar casa a mi nombre. ¿Por qué no se llama la iglesia de Jesús? Porque no es de Él. Él vino a edificarla para el nombre de su Padre. Por eso se llama la iglesia de Dios. Por eso estamos estudiando la historia de la iglesia de Dios. No se puede llamar la iglesia de Jesús porque Él edificaría casa a su Padre. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿A qué venía Jesús? A edificar la casa. ¿A qué venía Juan? A preparar el camino para que apareciera Cristo. Y cuando apareció Cristo, ¿a qué venía Cristo? A edificar la casa. Claro que murió por nosotros, claro que perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero Él traía un trabajo que hacer.
La profecía decía, de la simiente de David, cuando durmieres con tus padres, y quiero que sepa que Salomón vino a ser rey antes de que David muriera. Claro que la autoridad le pasó cuando David murió, pero David le dijo a Salomón, Dios te ha escogido a ti. Y aquí dice, cuando tú durmieres con tus padres, cuando tú ya no estés, yo estableceré tu simiente después de ti, hablando al futuro. Claro que Salomón hizo el templo en Jerusalén, pero él está profetizando para el futuro, para cuando viniera Cristo. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Toda la humanidad, Dios le ha cerrado la mente a estas cosas. Pero el Hijo de Dios, Jesús, venía a edificar la casa al nombre de su Padre. Y solo lo podrá entender a través de la revelación divina, y no hay de otra manera para entenderlo. No es porque lea las Escrituras, no es porque lea la Biblia, no es porque lo quiera sacar a conclusión una fecha con la otra. Vendrá cuando Dios le dé la revelación divina. Los discípulos, para entender quién era Juan el Bautista, ellos preguntaron, ¿por qué los escribas dicen que primero tiene que venir Elías? Y Jesús les dijo, ciertamente primero tiene que venir Elías, pero ya vino. Y los discípulos entendieron, les llegó la revelación de que era Juan el Bautista, con el que venía con el espíritu de Elías. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Edificar la casa a Jehová. Me emociono y se me van las escrituras de cada. ¿Eran 6 meses mayor el uno que el otro? Eran 6 meses mayor el uno que el otro, y se cree que no se conocían. Vamos a la escritura que está allí. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo. ¿Será este el Cristo? ¿Será Juan el Bautista el Cristo? Juan vino predicando, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Será este el Cristo? Vino bautizando en el río Jordán. ¿Será este el Cristo? Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El apóstol Juan relata un incidente similar que puede que ocurriera en otro día, ya que sin duda alguna las multitudes que venían a Juan el Bautista variaban de día en día. Así que las mismas preguntas le serían formuladas una y otra vez. El apóstol escribe concerniente a esa ocasión en particular. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. ¿No se le hace como una adivinanza? Este es el que yo decía, viene tras de mí, porque es antes de mí. Viene de atrás, pero es antes que yo. Viene de atrás, pero es antes que yo. Él viene tras mí, es antes de mí, porque es primero que yo. ¿Quién era mayor, Juan o Jesús? Juan, 6 meses. Pero luego dice, y tiene razón, atrás de mí viene uno que es primero que yo. Y la gente se decía, ¿será este el Cristo? Él decía, no, detrás de mí viene uno que es 6 meses menor que yo, pero es antes que yo, porque es primero que yo. Juan sí tenía y sabía lo que estaba hablando. La gente no le entendía. Yo os bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir detrás de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Es antes, viene detrás, y está antes que yo primero. Recuerde que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. Todo fue formulado por Cristo, todo fue formulado por la palabra. Si alguien me ayuda a leer Juan 1:29, por favor.
se va a preguntar, ¿y qué es revelación divina? Revelación divina es que es Dios el que lo ayuda a entender las Escrituras, y si no es Dios, nadie más lo va a poder ayudar. La va a leer, la va a volver a leer, y usted va a decir, ¿quién era Juan? ¿Quién era Jesús? ¿Y qué es la iglesia de Dios? ¿Lo encontraron? El siguiente día ve Juan a Jesús. Fuerte, hermanos. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta el 34. Este es del que dije, tras mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él, y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien quieres descender el Espíritu Santo y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Mire, Juan 1:29 nos dice, el siguiente día, o sea, ya Juan estaba bautizando y ya la gente le preguntaba si él era el Cristo. Y él les decía, yo no soy, detrás de mí viene uno. Pero él no sabía quién era. Y aquí el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo supo Juan que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan estaba bautizando en el río Jordán como cualquier otro día, estaba predicando, estaba bautizando. En una de las ocasiones se llegaron unos y le dijo generación de víboras. Qué duro era Juan el Bautista para predicar, hermanos. Generación de víboras, les dijo, ¿quién les ha enseñado a arrepentirse? ¿Quién les ha enseñado acerca de la ira que vendrá? A la verdad, la hacha está puesta en la raíz y era fuerte para predicar Juan el Bautista. Pero cuando vio que venía el Cristo, él declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El 30 dice, este es el que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí porque es primero que yo. Y el 31 dice, y yo no le conocía. Por eso entendemos que de niños no se conocían, y si se conocían, Juan no tenía el entendimiento de que Jesús era el Cristo. Pero cuando lo vio que venía, le vino el entendimiento divino, le vino la revelación divina, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo decía que viene tras de mí, pero que es primero que es primero que yo. Y no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, Juan no le conocía, mas el que me envió me dijo, el que me envió me dio señal, para que yo sepa cuál es el Cristo. Mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y el 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, ¿estaba seguro que él era el Hijo de Dios o no estaba seguro? Estaba seguro, hermanos. No estaba titubeando, no estaba dudando. Él lo confesó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había predicado arrepentidos y convertidos, estaba tratando de preparar el lugar para el Hijo de Dios. Y cuando lo vio, les predicó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con toda seguridad dentro de él podía clamar, proclamar, predicar, este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado. Yo les puedo bautizar en agua y puede confesar sus pecados, pero el que hace
obra en el corazón, el que hace el milagro en la vida, ese se llama Jesús, aleluya. Y para poderle conocer y entender se necesita la revelación divina, se necesita el entendimiento divino y se necesita que usted lo quiera y se lo pida a Dios con todo su corazón para poder conocer a Cristo como su Salvador. De la misma manera es para la iglesia de Dios. Por eso Cristo cuando le dijo a Simón, ahora sí la escritura de Mateo 16, ya es el 18, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en el cielo. Por eso es una revelación divina. Por lo cual yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, como el hombre tiene la mente todavía cerrada a las cosas espirituales, unos creen que la piedra es Cristo y otros creen que la piedra es Pedro. Y hay pleito, y hay desacuerdos. No, la piedra es Cristo, y otros no, la piedra es Pedro. Pero usted necesita saber y entender por revelación divina que Cristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta revelación divina que te vino del cielo, sobre este entendimiento divino que vino de parte de mi Padre que está en el cielo, sobre esta revelación por lo que te he llamado bienaventurado, sobre esta revelación divina voy a edificar mi iglesia. Por eso es que unos dicen, no, Cristo es la piedra, y otros dicen, no, la piedra es Pedro. Y el primero líder fue Pedro, y Pedro no fue el primer líder. Pero Cristo dijo que edificaría su iglesia sobre la revelación divina, sobre el mutuo entendimiento. Tú eres Pedro y yo soy Cristo. Tú me reconoces como el Cristo, el que venía a ser profeta, el que estaba profetizado. ¿Qué dijo Samuel? Le dijo a David, cuando ya estés con tus padres, cuando tus días se acaben, cuando tus días fueren cumplidos, gracias hermano, y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas y aseguraré su reino. Él edificará casa y la va a edificar sobre la revelación divina. Y es necesario que así como le clamó a Dios para ser salvo, le clame a Dios por la revelación divina, para poder comprender y entender que Cristo estableció su iglesia mientras Él estuvo en la tierra y la edificó sobre la revelación divina y el mutuo entendimiento. Allí le voy a parar porque luego viene la introducción de la iglesia. Y es otra hoja completa. Hermano, si usted no tiene la revelación divina, usted la necesita. Si todavía está confundido de quién es Cristo, no lo tiene en su corazón, necesita la revelación divina para aceptar a Jesús en su corazón. Si usted piensa que la iglesia fue establecida sobre Pedro, usted necesita todavía la revelación divina. Si usted piensa que la iglesia fue edificada sobre Cristo, todavía necesita la revelación divina. Si usted cree que Cristo edificó la iglesia el día del Pentecostés, o que en el día del Pentecostés la iglesia nació, necesita la revelación divina. La próxima lección, lección 2, parte 2, la revelación divina, cómo Cristo estableció su iglesia estando sobre la tierra. Estas lecciones, hermanos, son de gran bendición para su vida si usted las estudia pidiéndole a Dios con todo su corazón que lo ayude a entender y a comprender. Allí le voy a parar porque no quiero dejarle a medias lo que es el establecimiento de la iglesia. Pero así como Juan estaba profetizado, y quiero ser claro, la persona no estaba que él iba a ser, sino cuando Dios quiso que apareciera fue Juan el Bautista el vaso que se usó para que cumpliera la profecía. Y luego Cristo, Él sí era el Hijo de Dios, Él sí estaba predestinado, Él sí existía desde antes de la fundación del mundo, y también la iglesia de Dios tiene su plan perfecto y su cumplimiento perfecto.
Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y yo lo animo a que le pida a Dios con todo su corazón esa revelación divina. No solo para entender lo que es la iglesia de Dios, también para entender las Escrituras, para entender el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para conocer a Cristo como su Salvador, para recibir la experiencia de la santificación, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todo esto se entiende a través del entendimiento divino.